Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy somos, ¿qué día es hoy? Jueves, sí. Espérate que se me fue el día y me han quitado el calendario aquí de la vista. Aquí. Jueves 26. Nos perdemos en el día que estamos, jueves 26 de noviembre. Bueno, algunos seguro que se acuerdan bien del día porque mañana es el Black Friday, ¿no? Hay que consumir, hay que comprar cosas, inventos para que la gente gaste más. Muy bien, hoy vamos a continuar con la serie que titulamos Conociendo a Dios, una serie de teología porque estudiamos la persona de Dios. Y ahí vamos a continuar, así que lo que vamos a hacer es pedirle al Señor que Él nos dirija. Vamos a hacer una oración y comenzamos, arrancamos. Vamos a presentar esto delante de Dios. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder venir ante ti, abrir tu palabra y mirar con expectación qué cosas nos quieres decir. Enséñanos, danos sabiduría, ayúdanos a asimilar, a comprender, a recibir, Señor, este alimento. Gracias porque sabemos, Señor, que tú siempre estás tratando con nosotros. Tú eres un Dios especial. Por eso, Señor, estudiamos tu palabra, tu persona, conocerte más, conocer todo lo que tú nos has declarado de ti. Ayúdanos para entender hasta allí donde tú quieres, Señor, que te podamos conocer. Sabemos que eres un Dios, pero no que está lejos, también eres un Dios que está cerca. Gracias, Padre, por mis hermanos que también escogen entrar en este tiempo a que compartamos juntos tu palabra. Bendícelos, guíalos y guárdalos también. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos. Me alegro de veros, de que estéis por aquí. Y quiero recordarte, vamos a estudiar, como hemos dicho, la serie que comenzamos el viernes pasado, Teología, Conociendo a Dios. Y es esta carpeta, este cuaderno, te lo digo porque si alguien no se enteró o no se acuerda, está el archivo está en el Facebook, lo compartimos. Es un archivo de texto. Y está allí en el Facebook de la iglesia. Si miras por ahí por donde están los archivos, lo puedes descargar, lo puedes imprimir. Si quieres seguir el estudio así con una guía. Si no, no pasa nada, porque todo lo que está aquí en esto lo decimos y seguramente más cosas que no están en este material, algunas citas más y cosas así. Entonces, si te interesa, lo puedes seguir y si no, pues, si tomas por costumbre, pues, tomar tus notas y apuntarte cosas, pues, yo voy diciendo todo y podéis ir siguiendo de esta manera. Entonces, habíamos visto un poquito la introducción y vimos el primero de los atributos de Dios, Dios omnipresente. Dijimos, Dios está en todas partes. Hoy vamos a ver Dios omnipotente, sería el segundo tema. Y déjame que salude a los hermanos que han escrito en directo en este Facebook. Paco y Rosario han saludado. Beatriz también saludó. María Luisa, bienvenidos a todos. Juan Vázquez, Carmen Reyes, José María, bienvenidos a todos. No sé si me dejo algún saludo porque esto del Facebook siempre va como a él le parece y hoy no me salen los comentarios aquí en la tablet, no sé por qué. No sé por qué unos días salen, otros días no salen, porque siempre está igual, yo no toco nada. Entonces lo estaba mirando en el móvil, los que habéis escrito algún saludo y los que me salen en el móvil son los que he mencionado. De todas formas, al terminar, yo miro entonces en el ordenador, en el Facebook y veo todos los comentarios que se han hecho y así respondo a todos. Pues, si hablamos de Dios, el otro día, cuando estábamos considerando su grandeza, al hablar de su omnipresencia, que Él está en todas partes,
es evidente que si Dios creó todo el universo y llena todo ese universo, pues ya se deduce por sí mismo de que Dios tiene mucho poder. Pero la Biblia nos enseña no que Dios tenga mucho poder, sino que Dios tiene todo el poder. Esta es su creación, Él lo ha hecho todo con el poder de su palabra. Por lo tanto, Él controla todo, Él tiene el dominio sobre todo. Así que hoy vamos a hablar de el Dios omnipotente y lo vamos a ver en 4 puntos. Vamos a ver el Dios que todo lo puede, Dios que ha demostrado su omnipotencia, Dios todopoderoso y nuestros problemas, y terminaremos con un último punto haciéndonos una pregunta. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Vamos a comenzar leyendo algún versículo. Nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hablamos de todopoderoso o omnipotente, es lo mismo, es el mismo significado. Omnipotente, Dios lo puede todo. Todopoderoso, tiene todo el poder. Él puede hacer cualquier cosa. Y es muy interesante que cuando Dios se manifiesta a Abraham, le habla y le dice así, yo soy el Dios Todopoderoso. Le podía haber dicho muchas cosas, haberse identificado de muchas maneras, pero al hablarle de esta forma, fíjate que la Biblia nos da detalles importantes, interesantes a la vez. Era Abraham de edad de 99 años. Era todo un ancianito, 99 años. Sí que es cierto que vivían un poco más que nosotros ahora, aunque ya no estamos en la época de los patriarcas antes del diluvio. Allí se llegaban a los 900 y pico de años. El que más vivió fue Matusalén con 969 años, pero le siguieron de cerca unos cuantos, incluidos Adán. Pero después del diluvio algo ocurrió en la naturaleza, en la longevidad del hombre, que el hombre ya no tiene esa esperanza de poder vivir tanto tiempo. Rosario me escribía por ahí en un mensaje que pruebe de darle con el dedo y eso. No, es que no sale nada, no me aparece nada. Aquí, aunque le dé con el dedo, para arriba, para abajo, no me sale. A veces aparece un icono ahí que dice, los mensajes aparecerán aquí o hay algo, pero es que otras veces no sale nada. Se queda esto aquí, aunque toques no aparece nada. Pero no os preocupéis, tengo aquí el móvil al lado y voy viendo algún mensaje. Si no, como os dije, al final los veo. Si alguien tiene algo que preguntar, podéis escribirlo. En principio lo veré, porque me salen los comentarios en el móvil. Bien, volvemos. Abraham, 99 años, Dios se le manifiesta y le dijo así, cuando dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Por qué le dice, lo primero que le dice, por qué es eso? Bueno, fíjate que Dios hizo un pacto con Abraham. Lo podríamos ver en el capítulo 12 de Génesis. En ese pacto, Dios le promete a Abraham una serie de cosas. Hay cosas que Abraham tiene que hacer, hay otras cosas que Dios dice, yo las voy a hacer. En cuanto a lo que Abraham tenía que hacer, lo hizo. Lo primero fue, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció y salió. Dice la Escritura, sin saber a dónde iba. No lo sabía, pero él salió. Quizás no cumplió del todo porque se llevó consigo a Lot y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y el llevarse a Lot le trajo problemas, pero eso se solucionó porque en un momento dado Lot y Abraham también se separaron. Entonces Abraham ha cumplido su parte del pacto. Cuando Dios le promete, le dice
yo te daré una descendencia, o sea, de Sara vas a tener una descendencia, tendrás un hijo y tu descendencia será tan grande, dijo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. También le prometió una tierra para que esa descendencia se estableciese como pueblo. Y la tercera cosa que le prometió fue que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es una promesa mesiánica. Dios le anuncia a Abraham que de su simiente vendrá el Mesías esperado, aquel que llevará esa bendición a todo el mundo. Entonces, esto se lo promete Dios a Abraham cuando él tiene poco más de 70 años. Ahora tiene 99. Entonces, bueno, ha pasado el tiempo, han pasado años y han ocurrido muchas cosas. Entre ellas que Abraham es padre y ha tenido un hijo que se llama Ismael, pero no es el hijo que Dios le prometió. ¿Cuántas cosas a aprender, hermanos? Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, entre comillas, cuando pensamos que, bueno, quizás es según yo lo entiendo, sí, la Biblia dice, pero, y tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Mira, los atajos en el mundo espiritual nunca son buenos, hay que saber esperar en Dios, creer a Dios. Abraham y Sara pensaron que tenían que hacer algo porque las cosas cada día estaban más difíciles. Si ya el problema era grave, ya que Sara era estéril y no podía tener hijos, encima se van envejeciendo, encima se están haciendo mayores, están teniendo ya una edad. Entonces esto se está complicando mucho y ellos deciden, bueno, pues Abraham, ¿por qué no tienes un hijo con mi esclava Agar? Como es mi esclava, pues ella y su hijo pues serán míos, es nuestro hijo. Pero no es lo que Dios le prometió. Así que han pasado muchas cosas desde el día en el que Dios llamó a Abraham, hizo el pacto con él. Pero Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de misericordia. Y después de todo lo que está ocurriendo, Sara no está contenta, tienen problemas. Ahora Dios vuelve a hablarle a Abraham y lo primero que le dice es esto: yo soy el Dios Todopoderoso. Dios se daba a conocer así a los patriarcas, Dios se daba a conocer así a sus siervos, Dios se dio a conocer así a Abraham, porque Abraham quizás eso no lo había entendido, que Dios es todopoderoso. Porque él veía que se hacía viejo, que Sara era estéril, y se dieron prisa para intentar tener un hijo antes de que fuera tarde. Y eso es perder de vista que Dios puede hacer cualquier cosa. Si Dios te dijo que iba a hacer algo, confía en Él. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. No hay nada que a Él se le resista. Todo lo puede hacer. También es muy interesante lo que le dice a continuación: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! Si alguien te dice, tienes que ser perfecto, tú dices, imposible. Pero si el Dios Todopoderoso te dice, anda delante de mí, no por tu cuenta, anda delante de mí y sé perfecto, entonces no tienes excusa, puedes ser perfecto, porque Dios está contigo. Tú andas delante de Él, Dios está contigo. Dios te va a llevar a donde tienes que actuar, donde tienes que hacer, donde tendrás que enfrentar circunstancias. En Éxodo capítulo 6, versículo 3, en Éxodo 6, 3, para que veas otro ejemplo, dice, y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto se lo dice Dios a Moisés. A Moisés Dios se da a conocer como Jehová, Yahvé, Jehová. Y le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob, me di a conocer como el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Eso es, en el hebreo, es El Shaddai, el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y así se dio a conocer. La pregunta es, ¿por qué se da a conocer de esa manera
a Abraham, a Isaac y a Jacob, y en cambio posteriormente a Moisés se da a conocer como Jehová, yo soy el que soy. Bueno, porque las circunstancias a veces son distintas. Nosotros conocemos a Dios en todas estas facetas, eso es lo que estamos estudiando. Dios omnipresente, Dios omnipotente, y seguiremos viendo más atributos, características de la personalidad de Dios. Pero algunos hombres de Dios necesitaban tener más presente en sus mentes alguno de estos atributos. Abraham lo estamos comentando. ¿Por qué? Porque él tenía que entender esto. Él tenía que entender que sí, aunque yo sea viejo, 99 años, aunque Sara sea estéril, aunque la vida nos rodee con imposibles, no tengo que olvidarme que Dios lo puede todo. Y además le da esta demanda nueva: anda delante de mí y sé perfecto. Mira, nosotros podemos buscar la perfección porque Dios está con nosotros, porque Dios está tratando en nuestras vidas, porque tenemos el Espíritu Santo. Hay que entender, entiéndase, lo que entendemos por perfecto. Dios está tratando en nuestra vida para llevarnos a la perfección, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una perfección comparable a Dios. Nosotros ya venimos de una vida de pecado y aún fallamos. Entonces, cuando decimos perfecto, si tú piensas en Dios, Dios es perfecto. Si yo pienso en mí, digo, soy imperfecto. Pero no estamos hablando de eso, de buscar la perfección que nos iguala con Dios. No, eso es imposible, nadie puede. Ni Satanás, aunque lo intentó, lo pretendía. No se puede. Pero sí que la obra de Dios en nuestra vida, escúchame bien, es perfecta. Y la santificación a la que Cristo nos lleva es perfecta. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él murió para quitar todos nuestros pecados, no algunos pecados, no solamente una cantidad de pecados hasta un momento dado y a partir de ahí ya no. La salvación tiene el triple efecto en el tiempo, pasado, presente y futuro. Todos los pecados que yo cometí de aquí para atrás fueron perdonados. En el presente, si yo cometo un pecado hoy, es perdonado. Y en el futuro, si yo mañana, la semana que viene o dentro de 10 años cometo un pecado, ese pecado también está borrado. Entonces, la obra de Dios en mi vida es perfecta. Ahora Dios me exige perfección. Tengo que esforzarme. Tengo que luchar, tengo que vivir una vida de integridad, de santidad, porque tenemos el Espíritu Santo. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, estábamos leyendo en el capítulo 17 y yo os he dicho que en el capítulo 12 él ya hizo el pacto, pero aquí viene otra vez al pacto. Es como que Dios hace 2 veces un pacto con Abraham. La pregunta sería, ¿por qué Dios hace 2 veces el pacto con Abraham? Bueno, porque como yo antes os he dicho, el primer pacto que Dios hace, al final es todo un pacto, ¿vale? Pero está en esas 2 partes. Hay cosas distintas en el pacto de Génesis 12 con Génesis 17. Aquí una de las cosas que Dios le va a decir a Abraham es que se tiene que circuncidar y añade algunas de estas demandas nuevas como anda delante de mí, sé perfecto. Entonces no es idéntico el pacto, algo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Abraham falló, porque ha habido cosas que han interferido. Como os he dicho, ahora está Ismael. Ismael en este momento anda alrededor de 13 años, o sea, ya es un adolescente. Entonces lo que Dios está haciendo es retomar el pacto que había hecho con Abraham. Dios retoma ese momento y viene a tratar con Abraham en las nuevas circunstancias en las que se encuentran. Dios no ha cambiado, no es que a consecuencia de nuestras equivocaciones Dios tiene que cambiar y rectificar y acoplarse a nosotros. No te olvides que también Dios es omnisciente. Aún no lo hemos visto eso, ya lo veremos. Es otro de los atributos que tenemos por delante para ver. Será el que veamos en la tercera clase.
Y porque Dios es omnisciente y lo sabe todo, nada le sorprende. Su plan ya comprende todo lo que va a ocurrir. Entonces Dios ya sabía las cosas que iban a ocurrir en relación a la vida de Abraham. Así que Dios lo que está haciendo ahora es retomar el pacto después de los altibajos en la vida de este hombre. Ahí viene Dios y vuelve a tratar con él, porque Dios es omnipotente. Y Dios le recuerda, yo te voy a dar un hijo. Abraham, yo te prometí que tendrías un hijo. A ese hijo se le llama el hijo de la promesa, porque es el hijo que Dios le prometió. Ismael no es el hijo de la promesa. El hijo que Dios le prometió era un hijo legítimo del matrimonio Abraham y Sara. En este pasaje de Génesis 17, cuando Dios viene y renueva este pacto y le vuelve a decir, entre los cambios, ya os he dicho algunos, otro cambio es el que Dios le transforma el nombre. Hasta este momento Abraham no es Abraham, es Abram. Y a partir de este momento Dios le dice, ya no se llamará más tu nombre Abram, que venía a significar padre enaltecido. Ahora ya no te llamarás Abram, ahora a partir de ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de una multitud. En los dos nombres estaba comprendido padre, pero antes era padre enaltecido y ahora te vas a llamar padre de una multitud, porque vas a ser padre de una multitud. Multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Todo eso es lo que Dios viene ahora a volver a recuperar en el pacto. Le vuelve a hablar, le vuelve a decir. Hay algunas diferencias. La base es la misma, una gran descendencia, una tierra y la venida del Mesías, de Cristo, de su descendencia. Y cuando Dios le dice esto, le manda que se circuncide, la circuncisión será la señal de este pacto. Cuando Dios le manda todo esto y le dice, y Sarai tu mujer va a tener un hijo, también le cambia el nombre. Ya no se llamará más Sarai, hasta ese momento no era Sara, era Sarai. Ahora se llamará Sara, que significa princesa. Y la bendeciré y le daré un hijo. Y Sara, que estaba como muy cotilla, estaba allí con la oreja puesta al otro lado de la tienda de campaña, me refiero, la lona, estaba allí al otro lado escuchando, y de pronto escucha lo que Dios le acaba de decir a Abraham. Sara, le vas a cambiar el nombre, no sé si le gustó o no ese detalle a Sara, pero se va a llamar Sara, princesa. Hombre, sí, es mucho más bonito. Solo le quitamos la I, Sarai, Sara. Pero lo que le golpea a Sara es escuchar que va a tener un hijo. Los dos son viejos y ella ha sido estéril toda su vida. Y ahora de pronto Dios vuelve a salir al encuentro de Abraham y le dice, Sara va a tener un hijo. Dice que Sara, que estaba escuchando, dice que se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? Se rió. Y Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Claro, Dios sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué se ha reído Sara? Y entonces fue cuando le dijo, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Esa es la pregunta. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esto lo vamos a considerar más al final de este estudio, en el cuarto punto que hemos dicho. Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Bien, Dios es todopoderoso. Génesis 18:14. Avanza un capítulo de donde nos encontrábamos y ahí tienes el versículo que yo te estaba mencionando. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Da igual que seas viejo y que Sara sea vieja, da igual que sea estéril, si Dios quiere hacer algo, lo hace. ¿Alguien le puede contradecir? ¿Alguien le puede decir, no, eso no lo puedes hacer, es imposible, no podrás? Bueno, no, es absurdo que alguien se atreva a decirle a Dios.
Vamos a ver algún texto más por la Biblia relacionado con esto. Y nos vamos a ir al libro de Job. Aquí vamos a leer algunos versículos. Vamos primero al capítulo 11, versículo 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?, le preguntó Dios a Job. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bueno, Job, como creo que ya todos sabéis, estaba experimentando todo lo peor que una persona puede experimentar. Siempre Job va a ser el modelo de la persona que puede llegar a sufrir más. Y lo perdió todo, estaba en enfermedad, un conflicto con los amigos, con su esposa, en fin, una catástrofe. Pero en medio de todos esos diálogos que Dios tiene con Dios, a veces son otras personas las que vienen y le argumentan y le plantean de estas preguntas y retos, en medio de todo eso aparece esa palabra, todopoderoso. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, Job, igual que Abraham, Isaac y Jacob, tenía que entender algo. Dios lo puede todo. ¿Cuántas veces Job miraría su vida y se sentiría desdichado? ¿Cuántas veces Job no entendería lo que estaba pasando? ¿Cómo poder entender lo que te ocurre cuando te pasa algo como le pasó a Job? Pero a veces no tenemos por qué entender todo. La vida nos puede golpear, la enfermedad, la crisis, las separaciones y conflictos con otras personas, yo qué sé, con todo tipo de problemas. Pero escúchame, no siempre vamos a entender las cosas que nos ocurren o que nos rodean, no siempre vamos a entenderlo. Pero a veces no necesitamos entender todo. A veces solamente tenemos que centrarnos y pensar quién es Dios, saber quién es Dios para nosotros. Y por eso Dios se preocupaba en que estos hombres supiesen algo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Puede ser que no entendamos algo, pero saber que mi problema no está fuera de la posibilidad de Dios para solucionarlo, que para Dios lo que me golpea podría ser eliminado fácilmente, me lleva a pensar que si estoy ahí y que si tengo esa situación, Dios tendrá algún propósito. Muy bien, no, la tela no era insonorizada. Rosario, ahí estabais comentando, cuando Sara escuchó a través de la tela, de la tienda de campaña. Se escuchaba perfectamente. Hoy en día las paredes de las casas, muchas son tan finas que como tengas pared con vecinos, vas a escuchar lo que dicen los vecinos, pues imagínate una tienda de campaña, ¿no? Aquí mismo en Job, un poquito más adelante, capítulo 37. Job 37, versículo 23. Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Espérate, que me he ido de capítulo. 37. 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Él es todopoderoso. Job, tienes que saber que Dios es todopoderoso. Uno más, 40, Job 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Bueno, muy sabio no es contender con el Omnipotente. Meterte en un conflicto con Dios, ponerte a discutir con Dios, a pelearte con Dios, parece que no es de muy sabios, porque Dios es todopoderoso, omnipotente. Entonces, ¿cómo le dirá el vaso de barro al alfarero porque me hiciste así? O sea, ¿vamos a contender con Dios? Dios lo puede todo. Él tiene todo el poder.
Es mejor tener a Dios de nuestro lado que contra nosotros, ¿eh? Te lo aseguro. Hay muchas personas que no entienden eso. Mira, Dios es el Dios de misericordia, Dios es el Dios de amor. Hemos visto lo que dice su palabra y hemos comprobado con las demostraciones de lo que Dios ha hecho por nosotros, que Dios jamás haría nada que nos perjudicase. Nunca Dios llevaría a hacernos sufrir, jamás haría nada de eso. Pero es que aunque Dios fuese de otra forma, que no lo es y es imposible que lo sea, pero aunque Dios fuese de otra forma, ¿qué sentido tendría enfrentarte a Dios si Él es todopoderoso, si es omnipotente? Pero bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, también es justicia, no lo olvides. Y la ley se cumplirá sí o sí. Entonces tenemos que entender esto. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Pues está hablando de que de pronto un rico pueda entrar en el reino de los cielos, de que alguien se pueda salvar. El tema de pronto gira en torno a la salvación. ¿Quién podrá salvarse? Esa es la pregunta a la que Jesús responde con esta afirmación. Todo esto viene con aquel encuentro que un hombre rico tuvo con Jesús. Y después de hablar con él, ver que él decía que cumplía los mandamientos, Jesús le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y entonces el joven rico se fue triste porque no estaba dispuesto a hacer eso. Y Jesús es cuando dice: es más difícil, no dice imposible, dice: es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Recuerda, la aguja que aquí habla Jesús son una especie de ventanas o de puertas muy bajas y estrechas que había en estas ciudades. Entonces, por esas puertas no podían pasar los camellos. Si alguna vez por algún motivo tenían que hacer que pasase un camello por ahí, era muy difícil, porque tendrían que haberlo hecho arrodillar, verlo y cómo lo empujas y cómo lo haces pasar por ahí. Nadie se planteaba hacer pasar un camello. Pero Jesús no dijo es imposible, dijo es muy difícil. Ahora bien, los discípulos dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar? ¿Sabes por qué preguntan esto? Porque ellos mismos se consideran a sí mismos. Al joven rico le faltó una cosa: que levante la mano de los que estáis escuchando este estudio, que podáis decirle al Señor: a mí ya no me falta nada. A ver, ¿quién levanta la mano? Si nos consideramos a nosotros mismos, veremos que nos faltan muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Para los hombres esto es imposible, dijo Jesús. Mas para Dios todo es posible. En este caso, Dios ha dispuesto las formas y los medios para que podamos ser salvos, para que alcancemos ese propósito que Dios tiene para todos los hombres. Y de pronto ya no consiste en nuestras obras, ahora consiste en nuestra fe. Si crees, como dice ahí Carmen, fe le faltaba, dice. Si tienes fe y no te falta, puedes ser salvo. Recibir el regalo que Dios nos da. Te voy a dar allí en Génesis algún texto más con el que Dios le hablaba a los patriarcas antiguos y que no tenéis apuntado en este texto que tenéis, los que lo tengáis. Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ahí está esa bendición. El Dios omnipotente te bendiga. Si te bendice el Dios omnipotente, ¿qué más puedes esperar, no? Nosotros nos podemos bendecir unos a otros y nos podemos bendecir incluso económicamente, nos podemos bendecir ayudándonos con nuestras oraciones, pero siempre será limitada nuestra bendición porque nosotros somos limitados. Pero si el Dios omnipotente te bendice,
Entonces es una bendición sin límite, no lo olvides. Un poquito adelante, Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Antes dijimos que habíamos leído ese texto en el que Dios le dice a Moisés que él se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. Aquí tenéis esa muestra. Aquí Dios le está hablando a Jacob, le habló a Abraham, le habló a Isaac, ahora le está hablando a Jacob, manifestándose como el Dios omnipotente. Aún si miramos un poquito más adelante, en el capítulo 48, versículo 3 y 4, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti por heredad perpetua. Ahí está. Ahora en este caso, José está hablando, y es José quien dice, el Dios omnipotente se me apareció, el Todopoderoso, el Dios omnipotente. Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios es el Dios de todo poder. Vamos al punto 2. Dios ha demostrado su omnipotencia, porque hemos mencionado en estos versículos cosas que Dios hizo, pero hasta aquí lo que veíamos es su propia declaración, lo que Dios dijo de sí mismo. Él dijo, yo soy el Dios omnipotente. Decirlo, alguno podría decir, eso es fácil. Yo también podría decir ahora, hermanos, yo soy Víctor, soy omnipotente, lo puedo todo. ¿Ves? Lo acabo de decir. ¿Pero es verdad? No, ni mucho menos. Nosotros los hombres, las personas, podemos hacer muchas cosas, pero ni mucho menos todo. No, pero ni por asomo, ¿no? Dios dijo, soy el omnipotente, pero no solo lo dijo, lo demostró. Él demostró su poder. Y lo hizo desde el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la mayor demostración de su poder. Aquí la palabra crear, cuando dice en el principio creó, esa palabra crear es en el hebreo bará, que significa crear de la nada. Nosotros los hombres tenemos capacidad creativa. Podemos crear composiciones musicales, obras de música, podemos crear obras de arte, podemos crear objetos a través del trabajo artesano, muebles de madera, utensilios de metal. El hombre desde el principio tuvo esa capacidad creativa. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos creadores, pero no como Dios, claro. Dios creó, bará, de la nada. Nosotros no creamos de la nada. Nosotros utilizamos lo que Dios creó y de ahí, mezclando, manipulando, trabajando, creamos cosas. Pero dime si alguien más, si hay algún hombre que pueda crear de la nada, que de pronto tiene aquí sus manos están vacías y de pronto puede hacer algo para que aparezca algo de la nada. No podemos, es imposible. El ser humano no puede, ni la ciencia con todos sus avances. La ciencia ha llegado a adquirir unos niveles impresionantes. La tecnología, la ciencia, la informática, cosas insospechadas, pero siempre utilizando lo que ya está creado. Simplemente combinar, recomponer, hacer cosas, entonces el hombre es capaz de crear. Pero solo Dios tiene esa capacidad de crear de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Romanos, capítulo 4, 17, Romanos, capítulo 4, versículo 17, vamos a leerlo, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Aquí está hablando de Abraham.
allí Dios le dijo a Abraham, yo te daré un hijo, porque yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero la pregunta es, ¿y se cumplió lo que Dios dijo? Bueno, Dios dice, soy todopoderoso, pero Dios demuestra su todopoder, su omnipotencia. Y es obvio que lo que Dios le dijo a Abraham se cumplió, todo lo que le dijo. Una gran descendencia, principio del libro de Éxodo, ya vemos que el pueblo de Dios se ha convertido en una gran descendencia. Se da la cifra de los hombres y se habla de más de 600.000 hombres. Si además a eso le sumamos mujeres y niños, estamos hablando de un pueblo mínimo de más de 2 millones de personas. Eso es una gran descendencia. Y no se quedó ahí. El pueblo de Israel sigue existiendo hoy, después de varios milenios. El pueblo de Dios ha seguido multiplicándose. Entonces eso se cumplió. También se cumplió lo que dijo, yo te daré una tierra, a pesar de que el propio pueblo fue el primer obstáculo. Porque cuando Dios los saca de Egipto y los lleva para que posean la tierra, es el propio pueblo el que dice, no la vamos a poseer esa tierra, no la queremos. Vaya, pero al final Dios, porque es todopoderoso, les dio la tierra. Y además de esas dos cosas, la tercera, Cristo ya vino de la descendencia de Abraham, y en su simiente fueron y son benditas todas las naciones de la tierra. Todavía esa parte de la promesa se sigue cumpliendo. Nosotros no podemos crear de la nada, como hemos dicho antes. Hay cosas que se traen a la Iglesia y que intentan hacer creer a algunos creyentes que pueden conseguir cualquier cosa que se propongan. Estamos hablando de todas esas cosas que aparecen como la confesión positiva, la visualización, el declarar. Son modas que se han introducido en la Iglesia. Y declaro o confieso positivo y visualizo y entonces todo eso hace que algunos creyentes crean que nosotros hablamos para que ocurran cosas. Confesión positiva. No estoy enfermo, no estoy enfermo, soy rico, soy rico, soy rico, tengo éxito, tengo éxito. Pff. Y si tú lo confiesas, lo tienes. Pero eso no es así, es falso. Solamente Dios tiene esa capacidad de hablar y que las cosas sean hechas. Por eso Dios, como dice este versículo 17 de Romanos 4, dice Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo no puedo hacer eso. Si estoy enfermo, porque yo diga no estoy enfermo, ¿crees que dejaré de estarlo? Se contagió de COVID-19 y tú le dices, no, pero no digas estoy enfermo, tengo el COVID-19. Di, no estoy enfermo, no tengo el COVID-19. Dilo, confiésalo con tu boca y ¿crees que porque lo diga será lo que dice? Hay muchas iglesias que practican estas cosas. Eso son herejías, son falsas enseñanzas. Cambian el sentido de lo que la Biblia enseña porque incluso llegan a cambiar el propio carácter de Dios. Dios nos lleva a pasar a veces por estas dificultades. A veces simplemente es porque son cosas naturales del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Pero Dios dijo, yo estoy con vosotros, yo he vencido al mundo. Entonces, aquí mismo un poquito más adelante, en 2 de Corintios 4:13, entonces, ¿qué pasa con estos hermanos que confiesan positivo, que dicen que, bueno, pues muchas veces se engañan a sí mismos, también hay muchos desengaños y fracasos y muchas mentiras. Pero bueno, mira, 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Te leo este versículo para que veas en qué textos se basan
algunos de estos pastores o profetas y apóstoles que predican todo esto de la confesión positiva. Se basan en textos como este que acabamos de leer. Ellos dicen esto, mira, ahí el Señor lo dijo, y Pablo está ahí diciendo de sus propias palabras que teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, porque nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y entonces de esto sacan una predicación y dicen, si crees, tienes que hablar lo que crees. Si tú crees, creí por lo cual hablé, dice Pablo. Si crees, tienes que hablar lo que crees. ¿Crees que estar sano? Háblalo. Estoy sano, estoy sano. ¿Crees que Dios te va a enriquecer porque eres hijo del Rey de Reyes? Confiésalo. Soy rico, soy rico, soy rico. Podéis probarlo esta noche si queréis. No durmáis. Esta noche, pasadla toda la noche en vela, diciendo soy rico, soy rico, soy rico. Y mañana mira a ver tu cuenta del banco a ver cómo está. A ver si ha pasado algo. A lo mejor te has vuelto rico de pronto. Si ocurre, llámame, me lo cuentas porque me sorprenderá, pero bueno. Déjame que deje una pequeña posibilidad de que pudiese ocurrir algo así, ¿no? Siempre en el mundo pueden pasar muchas cosas. Y no te olvides que en el mundo espiritual también está el enemigo y trata de engañar a muchos. Pero vaya, te voy a asegurar casi en un 99,9% que aunque te pases toda la noche diciendo soy rico, te levantarás igual que te acostaste, con lo que tenemos, que en cierta medida tendríamos que reconocer que somos ricos, porque siempre detrás nuestro hay algunos que padecen y tienen escasez, pero muchísimo más que nosotros. Entonces, ¿qué dice este versículo? ¿Dice eso? Creí por lo cual hablé. No, mira, siempre estamos estudiando hermenéutica. Mañana seguramente volveremos al curso de hermenéutica que llevamos. Y una de las cosas fundamentales, un texto se tiene que entender en su contexto. La pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De confesión positiva? ¿De qué habla Pablo? Tendrías que leer el contexto. Si nos vamos un poquito más atrás, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ves cómo empieza ya? La excelencia no está en mí. Yo no puedo hacer nada, viene de Dios. Yo soy un vaso de barro. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vaya, Pablo sí que era negativo. Estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, llevamos por donde quiera que vamos las marcas de Jesús, o sea, cicatrices, heridas, sufrimiento. Entonces, ahora, la fe dice, estamos atribulados, pero no angustiados. La tribulación está, pero los que dicen que confiesa, no estoy atribulado, no hay persecución, no hay enfermedad. No, eso es falso. Contradice la Biblia. Ahora respondo, Juan Vázquez, he visto tu pregunta. Eso es falso. La fe nos lleva a ver de otra forma el problema. No es, no estoy enfermo, no es, estoy enfermo, pero estoy confiado. ¿Entiendes? Esa es la visión del hombre de Dios. Pablo lo ve así. Estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, estamos con problemas. En apuros, en escasez, tu cuenta está en números rojos. No tienes dónde vivir. Estás, sí, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Perseguidos, hay persecución, sí. Pero no te olvides que en medio de la persecución no estás desamparado. Dios es tu papá celestial. Derribados, sí. ¿Cuántas veces no habremos sido derribados por cosas que la vida nos... pero no destruidos? El justo cae, 7 veces se vuelve a levantar. Y ahí está.
llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Morimos a nuestra vida vieja. Hay cosas que cada día morimos en nuestra carne para que Cristo viva en nosotros. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No está hablando de decir, porque creo, confieso, positivo, y entonces es lo que yo digo. No, no dice eso. Vaya, no sé, hay que forzar mucho estos textos para hacer que digan esas cosas, ¿no? Pero es que como no hay nada en la Biblia para apoyarse, alguna excusa hay que buscar. Y si esto parece que podríamos usarlo, pues venga, usamos esto. Pero eso es de ser de muy necios, ¿no? Porque Juan decía, Pastor Víctor, entonces, ¿por qué se dice la lengua tiene poder? Bueno, así tal como lo planteas, que yo recuerde, no aparece en ningún sitio de la Biblia la expresión la lengua tiene poder. Ahora sí habla de la lengua con ese poder, pero ¿en relación a qué? Por ejemplo, en Proverbios se habla mucho de la lengua, pero allí se habla de la lengua para bendecir o para maldecir. Se habla del poder de la lengua para hacer daño a otras personas. Se compara la lengua con fuego, se hacen comparaciones, porque es cierto que la lengua puede tener un efecto muy poderoso. ¿Pero en qué sentido? ¿En hacer que las cosas ocurran como yo quiero? No, en eso la Biblia no habla de eso. En ningún lugar de la Escritura dice que si yo confieso va a ocurrir lo que yo digo. No. Ahora, si yo murmuro de ti a tus espaldas, mi palabra te puede hacer mucho daño, porque otros crean lo que estoy diciendo, porque cuando tú te enteras de lo que yo hablo a tus espaldas, te va a herir, te va a doler, eso va a crear un efecto negativo sobre ti. Todo eso es cierto, es real, eso está ahí, pero no es de lo que estamos hablando. Yo con mi palabra puedo infundir aliento o puedo desanimar, sí, eso es cierto. Si alguien tiene ilusión, está haciendo algo, y está ahí, y tú llegas y te dices, vaya birria, eso que estás haciendo, bah, eso no sirve para nada. Estás gastando un tiempo que es totalmente desperdiciado y, bueno, quizás desanimes a la persona y deje lo que estaba haciendo. En cambio, a lo mejor alguien está indeciso, no sé si meterme en esto, y tú llegas y le dices, hombre, yo creo que sí que puedes, mira, además esto es bueno por esto, mira, y tú tienes que pensar que, y lo animas y lo hace. Pero no estamos hablando de eso. Los que confiesan positivo dicen esto, no estoy enfermo, y sí están enfermos, ¿entiendes? Una vez estaba escuchando a un pastor que estaba hablando de esto, porque contaba una anécdota que él supo por una hermana de la iglesia. Porque esta hermana vino y le dijo, Pastor, me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo, como sabe, yo trabajo en un hospital. Y entonces vi que hay un paciente y me llamó la atención porque vi que tenía una Biblia y tal, y entonces yo le pregunté, le dije, y me dijo el nombre y tal, pero fue todo como muy extraño, porque yo le pregunté el nombre y me dijo, sí, soy cristiano y tal, de hecho me dijo, soy pastor, me dijo. Vaya, y yo me sorprendí y me extrañó a la vez, ¿y cómo es que no le vienen a visitar nadie? Y entonces él me dijo, no, pero mira, es que por una cuestión privada, no quiero que nadie se entere que estoy aquí en el hospital. Entonces te voy a pedir que me hagas ese gran favor. Por favor, no le digas a nadie. Y esta hermana, pues, en confianza habló con su pastor y le dijo, mire qué extraño esto que me pasó y no sé qué pensar. Y este pastor, como conocía al que está en el hospital, le dijo, dice, yo sí que sé. Dice, yo lo conozco, yo sé quién es, cuando le dijo el nombre.
Dice, yo lo conozco, yo sé quién es. Y sospecho por qué. ¿Sabes por qué? Porque este pastor en su iglesia enseña la confesión positiva. Y yo he visto vídeos por YouTube de él, porque al ser de la misma ciudad, pues me he interesado y me han explicado cosas y yo he visto. Y él en algunas predicaciones él dice así, los que enferman porque quieren, porque tenemos poder en nuestra palabra, y citan versículos como este que hemos leído. Entonces, ellos recriminan a los hermanos, les exhortan, les exigen, les obligan. Ahí está el hermano, ay hermano, es que estoy realmente enfermo, el médico me ha dicho, no, no hables así, no digas estoy enfermo. Si dices estoy enfermo, estás ofendiendo a Dios, estás faltando a tu fe. Si te vas a ver al médico, por eso estás enfermo, porque no tienes fe y les culpan y tal. Confiesa, dilo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y él se enfermó y estaba en el hospital para ser operado. Ah, vaya, por eso estaba en secreto. Por eso no se lo dijo a nadie. Seguro que a los creyentes les dijo, no me vais a ver en 2 semanas porque me he ido a un congreso, porque estoy predicando no sé dónde. Se inventan cualquier cosa. Pero ¿cómo pueden vivir con eso? ¿Cómo pueden tener la cara dura de después seguir enseñando algo que ni ellos mismos son capaces de vivir o de hacer? Entonces es evidente que la palabra tiene un efecto poderoso, pero nosotros no tenemos la capacidad creativa en nuestra palabra. Siempre vas a escuchar, y es real, que la forma en la que hablamos puede tener un efecto, claro que sí. Si tú eres muy negativo y siempre estás hablando mal y negativo, pues esto te va a afectar a ti, incluso a la gente que te rodea. Si eres muy positivo y siempre hablas de fe y eso, pues eso te va a elevar tu ánimo, te va a hacer vivir en otro nivel, pero no va a haber alquimia, no vas a transformar el plomo en oro porque lo digas, ¿entiendes? No vas a hacer que aparezca algo porque tú no eres Dios, Dios es creador. Yo no lo soy. Yo puedo decir que aparezca un pastelito aquí de nata y chocolate. Repítelo 1000 veces, no aparecerá. Dios sí, Dios es omnipotente y Él ha demostrado su poder. Tercer punto, Dios poderoso y nuestros problemas. Bueno, ya sabemos que Dios es todopoderoso, ya sabemos que nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros problemas y la relación que Dios tiene con nosotros? Bueno, mira, este es un tema extenso y profundo. Ahora solo lo vamos a repasar y meditar en relación con lo que estamos viendo. Dios tratando con nuestros problemas. Pero es un tema muy amplio y muy extenso porque hay muchas cosas a considerar. ¿Qué pasa con mis problemas? Si Dios es mi Padre, si Dios es Dios en mi vida, si Él es mi Señor, yo soy su esclavo, ¿qué pasa con mis problemas? Vamos a hablar algunas cositas en lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, leeremos el versículo del 14 al 27. Daniel 3, del 14 al 27. Habló Nabucodonosor y les dijo, «Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vosotros que decís que creéis en vuestro Dios y todo». Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco lo adoraremos, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado».
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, claro, mira cómo le hablaron, ¿no?, estos, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vaya, el horno, como lo tenían siempre, mataba a la gente. ¿Para qué 7 veces más? Estaba lleno de ira. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Imagínate cómo estaba el horno. Cuando abrieron la puerta, no sé si tendría puerta, no lo dice, pero cuando se acercaron, era tan fuerte la llama que aquellos que venían y los echaron, murieron ellos mismos quemados del calor tan tremendo que desprendía ese orden. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí estaban, dentro del horno. Los que les traían, sin entrar al horno, murieron. Imagínate ellos, entrar dentro del horno con esa temperatura. Posiblemente algunos han calculado un horno hasta cuánto se puede calentar, así y tal. Posiblemente eran bastantes, más de 1000 grados lo que había dentro de ese horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, me imagino que por el lado, para no quemarse, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Cómo cambian las cosas, rápidamente. Ya no eran 3 infieles que iban a morir sí o sí, vamos a calentar el horno 7 veces más y... No, ahora resulta que Sadrac, Mesac y Abed-Negó son hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Interesante que dice que ni sus cabellos estaban, porque una de las cosas que se te queman rápido es el cabello. Como te acerques a una llama, ¿a quién no le ha pasado que se te hayan quemado las pestañas, las cejas, el pelo, cuando te da una llama así y los pelitos de seguida, ¿no? Ni un cabello se les había quemado. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. ¿Entiendes? Dios y nuestros problemas. Pregunta: ¿puede Dios ayudarnos en nuestros problemas? Creo haberos oído unánimes a todos los que estáis escuchando el estudio. Todos habéis dicho: sí, claro que puede. Pregunta, otra. ¿Siempre Dios nos soluciona nuestros problemas? Mira, yo no te puedo decir, porque la Biblia no lo dice en ningún sitio. Al ver este punto, Dios Todopoderoso y nuestros problemas, podíamos haberlo enfocado diciendo: si tienes un problema, no te preocupes, nuestro Dios es todopoderoso, Él te lo solucionará. Aquí la cuestión es que Dios tiene el poder para solucionar todos tus problemas.
Pero no olvides lo que Sadrac, Mesac y Abed-Negó dijeron. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, versículo 17, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, rey. Él nos librará. Ellos lo tenían muy claro. Dios puede, poder puede. Pero mira lo que dice el versículo 18 que ya leímos. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que ellos entendían algo. Dios tiene el poder para librarnos, pero a lo mejor no nos libra. Y eso es la soberanía de Dios. Dios hace cosas o no las hace, dependiendo de lo que Él decide. Te aseguro que lo que Él decide siempre es lo mejor, no te olvides. Y lo que Él decide, lo decide desde su propia perspectiva del Dios Todopoderoso, Dios omnipresente, Dios omnisciente, etc. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que habrá cosas que nosotros no entenderemos. Claro, yo tengo un problema y Dios tiene la solución. La pregunta es, ¿y por qué Dios no me soluciona mi problema? Esa es la pregunta. Y es legítima, hermano, te la puedes hacer. Se la puedes hacer, habla con Dios y pregúntale, dile. Ahí hemos mencionado a Job, los dilemas de Job, las conversaciones que tuvo con Dios, impresionantes. Puedes leerlo. Tú puedes decirle, Señor, este es mi problema, ¿por qué no me lo solucionas? Bueno, yo te puedo dar algunas respuestas, porque nuestra fe es probada como se prueba el oro, porque las cosas de este mundo al final no son las más importantes, según Salomón, vanidad de vanidades, porque nuestros ojos tienen que estar puestos en los tesoros de los cielos, y a veces tenemos que enfrentar estas dificultades para que nos demos cuenta de todas esas verdades, etcétera, etcétera, etcétera. Así podríamos seguir hablando. Entonces, ¿Dios hace milagros? Claro que los hace. Y los estamos viendo todos estos días. Hace poco hemos visto milagros. Hace tiempo hemos visto, veremos milagros. Dios obra y hace milagros en nosotros. Dios hace milagros que a veces ni nos damos cuenta porque ocurren ahí en los secretos de nuestra vida, cosas de las que Él nos libra, que ignoramos. Pero no todo lo que yo quiero Dios lo hace. Porque yo solo veo hasta aquí, Dios ve más allá. Dios sabe, Dios entiende y Dios está tratando conmigo. Y no te olvides que estamos en esta vida de paso. Sadrac, Mesac y Abed-Negó dijeron, Dios nos puede librar y si no nos libra tampoco. ¿Qué querían decir? Moriremos, sí, claro. Pero nuestra existencia no termina ahí. Lo mejor está por venir. De hecho, Dios libró de morir a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Pero respóndeme a una pregunta. ¿Están vivos todavía? Sadrac, Mesac y Abed-Negó. ¿Verdad que no? Ya murieron. ¿Cuál fue la diferencia de morir en el horno de fuego a morir cuando más adelante murieron? No sabemos cuándo ni cómo murieron. ¿Cuál fue la diferencia? Que vivieron unos pocos más de años probablemente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nuestra visión de las cosas a veces se sujeta a eso. ¿Cuándo quieres morir? Si Dios te preguntase a cada uno de los que estamos aquí, ¿cuándo quieres morir? ¿Qué le dirías? ¿100 años? ¿Alguien ha dicho eso? ¿Quién da más? Alguno diría, hombre, yo le diría, Señor, déjame vivir hasta los 100 años. No le digas, déjame vivir para la eternidad, porque eso ya lo tienes concedido. Vas a vivir por la eternidad. Hablamos de esta vida física. Mira, normalmente las respuestas siempre girarían en torno a la esperanza de vida en la que estamos. Señor, déjame vivir hasta los 90 años, déjame vivir hasta los 100 años. Y si Dios te dice, sí, te dejaré vivir hasta los 100 años, pero te voy a decir que los últimos 10 años van a ser muy dolorosos para ti porque vas a vivir tan limitado, vas a sufrir enfermedades terribles, ya no vas a gozar de las cosas de esta vida, no vas a poder disfrutar de la comida, porque no vas a poder disfrutar de la luz y los paisajes porque tus ojos se van a apagar, ya no vas a... Si te dice todo esto, a lo mejor dices, bueno, pues entonces quítame esos 10 años. Permíteme vivir hasta los 90. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre vivir a los 60 o vivir hasta los 80? Hombre, que vivo 20 años más. Pero si hablas así, es como decir que tu vida es esto, lo que tienes aquí. ¿Entiendes? Es como que hemos perdido de vista lo que viene. Pablo lo tenía muy claro. Él decía,
Morir y estar con Cristo es mucho mejor que quedarme aquí. Podríamos predicar sobre pasajes en el Nuevo Testamento extraordinarios, como cuando Pedro estaba en la cárcel. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? Pedro en la cárcel, Herodes ha matado a Jacobo, uno de los líderes en la iglesia. Al pueblo le ha gustado, así que se envalentonan las autoridades y dicen: vamos a por Pedro, uno de los líderes principales. Pero visto lo que ha ocurrido, adelante, ahora estamos lanzados a por Pedro. Lo meten a la cárcel con la intención de ejecutarlo. ¿Qué hace la iglesia? Oración sin cesar. Están juntos en una casa orando. Ahora te pregunto una cosa. ¿Por qué oraban? Piénsalo, ¿eh? Y me gustaría que algunos pudieseis escribir lo que pensáis que debían estar orando. Pedro en la cárcel, han matado a Jacobo, tienen intención de matar a Pedro, él está encarcelado, es por la noche, al día siguiente probablemente lo ejecuten. La iglesia está orando. ¿Por qué oran los creyentes? ¿Cuáles son sus peticiones a Dios? Bueno, quizás algunos estéis escribiendo, voy adelantando. No sé si algunos oraban para que Pedro fuese librado de la cárcel, pero me da que sus oraciones eran otras por la reacción que después tienen cuando Pedro se presenta y llama a la puerta. Porque la escena es esta: Dios saca a Pedro de la cárcel, Pedro va a la casa donde están todos juntos orando, llama a la puerta, sale una jovencita, lo ve, tan sorprendida que ni le abre la puerta, viene corriendo y le dice a los de dentro: hermanos, Pedro está en la puerta. ¿Y qué dicen los creyentes? ¡Gloria a Dios! Dios ha respondido a nuestras oraciones. No dicen eso. La miran y le dicen: estás loca. Que sí, que está Pedro en la puerta, os lo aseguro. Y algunos se atreven a decir: será su ángel, será su espíritu. O sea, ya está muerto. Será un mensajero, será... Huele como que no estaban pidiendo: Señor, saca a Pedro de la cárcel. ¿Sabes por qué? Por lo que te he dicho antes, Jacobo ya había muerto. O sea, todos los días morían creyentes y la iglesia lo había asumido. Dios está con nosotros. Entonces, ¿por qué oraban? Mira, estamos hablando sin saber con certeza, ¿eh? Pero por la escena que rodea el pasaje, yo me imagino que oraban: Señor, dale fuerzas a Pedro, que su fe no falte. Señor, que no sufra, que no sea algo doloroso para él. Señor, que sus pensamientos, que su corazón estén guardados en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, fortalece a Pedro, que él sea un ejemplo hasta el último momento, que dé testimonio de ser quien es, tu siervo. Y yo me imagino más esas oraciones por lo que ocurrió. Y otra cosa, quiero que consideres algo más. Yo puedo predicar sobre estos pasajes, ¿vale? El domingo voy a predicar, voy a animar a mis hermanos, les voy a mostrar el poder de Dios. Pedro en la cárcel, la iglesia oraba, Pedro liberado. ¡Vamos a orar, hermanos! Sí, tenemos que hacer, orar. Pero no te olvides siempre que junto con nuestras peticiones viene el reconocimiento. Y Señor, que se haga tu voluntad. Si quieres, Señor, puedes sanarme, pero que se haga tu voluntad. Y Dios sana, y tenemos testimonios, pero a veces no, y también tenemos hermanos que nos dejaron. Yo puedo predicar sobre cómo Dios libró a Pedro de la cárcel, pero también puedo predicar de cómo Pedro murió como mártir por Cristo. Porque unos pocos años después de este momento, Pedro librado de la cárcel, Pedro murió crucificado. No te olvides de eso, que casi todos los apóstoles murieron martirizados. Resucitó Jesús a Lázaro después de 4 días muerto, ¿verdad que sí? ¿Sigue vivo Lázaro a día de hoy? No, murió.
¿Cuándo? No lo sabemos. Dios obró un milagro con un propósito determinado. Pero la vida no es este mundo. La vida es lo que nos espera. A veces nos aferramos tanto a las cosas del mundo que perdemos realmente la riqueza de nuestro gran tesoro. ¿Cómo es de grande Dios? ¿Cómo es de grande su poder? Podríamos decir, llena todo el universo. ¿Cómo es de grande nuestro problema para Dios? Para Dios nuestro problema es insignificante. Dicho de otra forma, Dios puede solucionar cualquier problema que tengas, pero no siempre lo soluciona. Él tiene una perspectiva muy particular y siempre la más acertada, siempre la mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en el momento, hermanos. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Jeremías 20, 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Puedo estar rodeado de enemigos, pero Dios es mi Dios. Efesios 3:20. Efesios 3:20, lo leemos, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene todo el poder. Mi problema nunca es un gran problema. ¿Cómo ves tus problemas? A veces los vemos imposibles. Hermano, no puedo con esto es imposible para mí. Sí, pero no te olvides que Dios lo puede todo. Ahora, aprende a descansar en Dios. Aquí Pablo está diciéndole a los efesios que nuestros problemas para Dios no son problemas. Pero también le dice un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que está diciendo? Que nuestros verdaderos problemas son espirituales, no terrenales. No son económicos, no son de enfermedad, no son personales. Nuestros verdaderos problemas son espirituales. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Bueno, aquí la intención no es hablar de lo que ya hemos hablado, sino venir a comprender algo que los ateos dicen. Por ejemplo, ellos dicen, ¿puede perdonar Dios a alguien que no se arrepienta? Y un creyente diría, no, Dios no lo perdonará si no se arrepiente. El ateo dirá, ¿ves cómo hay cosas que Dios no puede hacer? Entonces no es todopoderoso. ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? No, un círculo es un círculo y un cuadrado es un cuadrado. No puedes coger un círculo. ¿Ves cómo Dios no es todopoderoso? Bueno, esto es tratar de jugar con las palabras para intentar demostrar algo que no se puede demostrar. Dios puede hacer cualquier cosa. Mira, la respuesta sería, Dios puede hacer lo que quiera, pero no siempre quiere hacerlo. Y si no, aplícalo a tu propia vida. Os lo voy a preguntar a vosotros. Algunos de los que estáis escuchando ahora, podéis... Mira, súbete en la mesa. ¿Puedes subirte a la mesa y saltar desde la mesa hasta el sofá? El que tenga el sofá muy lejos, lo siento. ¿Puedes? Y tú dirás, hombre, poder sí que puedo, pero no voy a saltar, no quiero. Bueno, pues eso es. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Y podría hacer un círculo cuadrado? Pues si quisiera, sí. Porque el círculo es círculo porque Él lo dijo, y es cuadrado porque es cuadrado. Pero si de pronto ahora Dios le borra toda la memoria a la humanidad y dice, a partir de ahora el círculo se llamará cuadrado y el cuadrado se llamará círculo, es lo que Dios quiera. Es todopoderoso, ¿me entiendes? Pero Dios no va a entrar en el juego del ateo para demostrarle nada.
tentaciones de Jesús en el desierto, Satanás le tentó en eso. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios, hermano. En Mateo, capítulo 13, versículo 58, en Mateo 13, 58, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No es porque Él no pudiera, sino porque el mismo Dios establece principios y Él los hace porque los estableció, pero no porque tenga limitación. ¿Por qué no hizo milagros? ¿Porque no podía? No, porque ellos no creían. Y Jesús ha establecido que un milagro va a ocurrir si tú crees. Conforme a tu fe te sea hecho, decía Jesús. Dios puede hacer todo, pero Él decide cómo lo hace. Dios ha establecido principios y las leyes que rigen el universo han sido establecidas por Él. Mira, Dios puede acabar con el mal cuando quiera, pero está esperando a que la gente crea. En el diluvio esperó 120 años, ahora no sé cuánto más esperará, pero Dios tiene el fin para todo. Romanos 9:20. Y vamos a terminar. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y en el Salmo 91, no lo vamos a leer, pero ahí habla de morando bajo la sombra del Omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, y habla de que Dios nos libra de la peste desoladora. Vivimos en medio de una peste, de una pandemia, y hay hermanos que son librados, hay otros que no. ¿Por qué? Dios lo sabe. No es mi problema saberlo. Mi problema es saber que Dios está conmigo. Todo el poder de Dios se manifiesta a través de las cosas que nos rodean, pero la mayor manifestación de su poder es que, hermano, tienes vida eterna y estarás en la eternidad con Dios. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios busca, eso es lo que Él desea para todos nosotros. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. No os olvidéis de que mañana viernes el estudio es a las 6. Recordadlo, para que alguno no llegue después más tarde y diga, ay, era viernes hoy. Mañana viernes a las 6 de la tarde. Y seguiremos estudiando. Necesitamos seguir alimentándonos cada día. Un fuerte abrazo. Descansad en Dios, confiad en Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Tu problema en las manos de Dios no es problema. ¿Hay algo difícil para Dios? No, nada. Confía en Dios, descansa en Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Nos dio a Cristo, ¿no nos va a dar con Él juntamente con Él todas las cosas? Hermanos, que terminéis de pasar este jueves siendo muy bendecidos y estaré esperando impaciente que mañana nos podamos volver a ver. Un fortísimo abrazo, os amo con el amor del Señor. Hasta mañana.